guía de la oferta-demanda y pues uno entra a cierta discusión, ¿no? Hasta qué punto, por ejemplo, esta discusión ahora actual, ¿no? Sobre las vacunas, ¿no? Por un lado, cuánto es la oferta, ¿verdad? Que se está produciendo sobre las vacunas y cuáles vacunas son las correctas y cuáles no. Dale, interrumpe, Jaguar, no, no, es que no es necesario levantar la mano, dale, dale, opina. Profesor, buenas tardes. Hola, dime. Profesor, sí, justo ahí iba a ir mi pregunta en esa parte. ¿Cómo hoy, o sea, de acá en adelante, se puede reactivar un país que ha sido todo, muy bajo en la economía? Y cómo de acá a largo plazo, cómo ya entenderían las empresas para que cuando haya otra pandemia estén preparados con un cierto capital, ¿no? Ujú, ujú. Bueno, en el tema político, Shiwar, discúlpame, no sé si estoy pronunciando bien tu nombre, Shiwar o es Shaiwar, no sé. No, Eh, sí, igual, sí. Siwar, perdóname, perdona. Siwar, más adelante hablaremos de sistemas o modelos económicos, ¿ya? En la cual yo trataré de ser muy objetivo para que ustedes traten de tomar una decisión sobre defender algo. Pero te adelanto, ¿cuál es mi postura? Mi postura es que todo sistema es creado por el hombre para el hombre. Entonces, a veces lo que yo veo es un deseo de implementar un sistema, o sea, luchando, generando, o sea, con todas las garras, como si ese sistema fuese el sistema, o sea, fuese el fin, ¿no? Y nos olvidamos que, pues, el fin en un sistema económico, porque es una ciencia social, pues es el ser humano, ¿no? Entonces, como sea, queremos implementar algo, ¿no? A toda costa, y ahí perdemos la objetividad, ¿no? Entonces, yo quiero partir de ahí. Y luego, los fracasos o éxitos que se tiene es más por la acción del hombre que por el mismo sistema. O sea, el sistema ayuda, pero la acción del hombre es mucho más importante. Por ejemplo, ¿no? En la antigua Grecia, pues, estaban las polis. Y las polis, pues, digamos que cada polis tenía una estructura política, una forma de. Atenas, como ustedes saben, plantea la democracia, pues Esparta trabajaba la aristocracia, la oligarquía, ¿no? Y así otras polis tenían cada uno, pues, algunos una especie de monarquía, en fin, había una cierta independencia de manejo de polis, ¿no? En las grandes ciudades. Eh, pero eso no quiere decir que algunas ciudades estén mal por no ser democráticos. O sea, esta es mi opinión, ¿eh? Por favor, no solo escúchenla, digo, en el sentido, no espero que se la crean, pero a veces, por ejemplo, durante los últimos años, nos han metido en la cabeza, creo yo, que el que como sea un país tiene que ser democrático, el como sea. Entonces, como sea, tenemos que ser democráticos, ¡pum! Nos ponen una estructura democrática. Y la pregunta es, ¿hasta qué punto nuestro país realmente es democrático? Me dejo entender, ¿no? Entonces, acá hay un gran dilema, ¿no? Porque la democracia es el gobierno del pueblo, ¿no? En términos coloquiales. Y hasta qué punto, por ejemplo, un buen ejemplo es lo que tenemos actualmente, donde digamos, un partido ganó con el 20% del 70% de la población que ha votado, o sea, no, no es más de la mitad, ¿no? No es nada más de la mitad, ¿no? Entonces, claro, digamos, hasta qué punto este partido, o sea, digo, habría que mejorar algunos sistemas, ¿no? Algunos sistemas. Yo escucho, por favor, tómenlo como una opinión, independientemente si estoy de acuerdo o no, ¿no? Pero, por ejemplo,
Si es que, ¿no? He leído un poco el diario de Castillo, pero si Castillo plantea, ¿no?, una estructura económica comunista, digamos, y gana, la pregunta es, porque por ahí en redes dicen, ¿no? Si gana, lo vacamos, digamos, ¿no? Si quiere implementar el comunismo. Entonces yo digo, ¿por qué lo vacaríamos si la democracia ha dicho que él es el ganador, dado su punto de vista? No sé si me captan, ¿no? Entonces, ahí moralmente, o sea, fuera de si está bien o no, no vamos a discutir eso, sino, o cualquier otra persona, ¿no? O sea, si está en una elección, yo voto por esa persona, o alguien vota o gana la mayoría, pues hay que aceptar esa mayoría, pero es como que decir, bueno, que salga y después lo voto. Entonces, ¿dónde está la democracia? ¿No? ¿Se dan cuenta? Entonces, acá el sistema está fallando. Y lo que yo siempre digo es que ahí el tema es el hombre, ¿no? El hombre. Por ejemplo, hay mucho, en ciertos sectores de la población, hay bastante rechazo sobre la empresa, ¿verdad? Pero sobre el concepto de la empresa, uno habla de empresa y hay un rechazo, un prejuicio sobre ello. Y entonces, claro, ¿por qué? Porque lamentablemente lo que más resalta son los actos inmorales, falta de ética de algunas empresas que generan un impacto y donde la gente generaliza, ¿no? ¿Verdad? Pero tampoco no se ve el otro lado de algunas empresas que generan, pues, tal vez pocas serán, no lo sé, tal vez el impacto es menor, no lo sé, pero que logran hacer empresa, ¿no? O sea, el verdadero concepto de empresa, ¿no? Entonces yo pienso mucho, ¿no? Que a veces, esto es mi inquietud, ¿no? Que no tengo respuesta, ¿no? Que luchamos mucho por un sistema, porque las cosas tienen que ser así, sin darnos cuenta que hay muchas posibilidades donde la finalidad es otra, ¿no? Es como la educación. La educación, cada persona tiene su punto de vista, ¿no? Y los que tienen hijos, cada hijo tiene una forma de ser. Pero no por eso voy a imponer un tipo de educación para mis hijos, ¿no? Lo que deberíamos de hacer es ver cuál es lo más adecuado para mi hijo. Entonces, de nuevo, la educación es un medio. Y ahí, por ejemplo, yo lo que veo, ¿no? Es mi experiencia. Cuando entrevistaba a papás y postulaban al colegio, me decía, yo quiero que mi hijo esté en este colegio porque yo sé la calidad de educación que tiene y además yo lo sé porque he sido exalumno. Entonces yo le digo, oye, pero usted fue exalumno hace 20, 30 años. Las personas que les han enseñado ya no están. ¿Cómo puede asegurar que la misma persona, o sea, que la educación va a ser la misma? Todo lo constante, o sea, el cambio es constante, ¿no? Y el colegio hace 10 años es otro, la universidad hace 20 años es otra, hace 5 es otra, hace 2 es otra, ahora estamos virtual. Entonces, ¿cómo puedes asegurar que hay una constancia ahí? No, no, por los valores. ¿Cuáles son los valores? ¿Qué es lo que buscan? ¿No? Entonces, hay mucho cliché, hay mucho prejuicio, que es válido, es necesario a veces, porque te ayuda a tomar decisiones, ¿verdad? Pero también es bueno ir meditando un poco, ¿no? De agarrar y decir si esto es bueno o malo, bajo datos objetivos, ¿no? Datos objetivos. Entonces, sí, respondiendo a tu pregunta, pues lo vamos a ver en la segunda fase sobre política económica, pero siempre, siempre lo más adecuado, ojo, que nuestro país no ha estado mal económicamente, ojo, económicamente, digamos, ha tenido un crecimiento algo estancado, lamentablemente la distribución de la riqueza, entiéndase riqueza como un concepto de patrimonio, activos, o sea, tener, ¿ya? Tener activo, eso es riqueza, no es que sea rico, ¿no? Una persona con riqueza es el que tiene activos. Lo que sucede es que está mal distribuido, ¿no? ¿Y por qué? Porque existe una desigualdad producto de muchos factores, entre ellos el mismo accionar. Por ejemplo, la educación. La educación, si la da solo el Estado, pues en muchos casos, estoy generalizando, pero en muchos casos,
la educación está un poco limitada, ¿ya? Está algo limitada en el sector en el sector del Estado. Ahora, pues muchos, digamos, de sus papás han salido del colegio del Estado hace unos 20, 30 años, donde era común ir a estudiar ahí, era mejor todavía estudiar. Pero hoy eso se ha dado vuelta, ¿no? Y ahí se ha encontrado un nicho, porque la población ha crecido y no se ha podido cubrir, ¿no? El Estado no puede cubrir toda la educación de la población. Y entonces aparece un nicho importante donde el sector privado empieza a ofrecer educación. Y claro, como, Profe, sí, dígame, dígame, disculpe que lo dígame. corte. Dale, En André. su en su punto de vista, ¿usted cuál cree que debe ser primordial de la educación escolar? Una educación que semejante en valores o con lo que estamos haciendo ahorita en el Estado, ¿no? Este, por ejemplo, la coyuntura actual que está viviendo el país, o una educación más académica, más preparada hacia donde va un estudiante, que es la universidad. ¿Cuál debe ser Mm, el, el camino? sí, mira, lo que pasa es que hemos perdido el sentido de la formación, ¿sí? Entonces, la educación escolar, creo yo, debería ser más formativa, ¿no? De hecho, creo que con ustedes discutíamos la otra vez, la pregunta es, ¿por qué yo tengo que sacar un certificado de estudio, de colegio, para que me acepten en una universidad como requisito, ¿no? Como un checklist, ¿no? Tal vez no haya estudiado en un colegio, tengo una cierta edad y postulo, ¿no? O sea, ¿cuál es el requisito real? O sea, si te has percatado, no hay un objetivo claro ahí. Y perdonen, o sea, trabajo en universidades, pero es la verdad, ¿no? O sea, porque tú agarras y dices, oye, ya están aceptando gente de tercero, cuarto, no sé si tercero, pero cuarto, quinto, para que postulen. ¿Y no era antes un requisito haber terminado el colegio? Ahora, ese requisito te va a asegurar a ti, universidad, tener un perfil de alumno, tal vez no, ¿verdad? Entonces, no sé si te llego a responder la pregunta, André, pero digamos que, o sea, el tema académico es importante, pero no es para todos. O sea, hay que ser sinceros. De hecho, en otros países, y esto con afán de tener otra perspectiva, ¿no? No con decir que nuestro país también tiene que ser igual a otros países, ¿no? De hecho, yo peleo mucho, o sea, nosotros somos distintos y tenemos que partir políticas distintas, estructuras distintas y no copiar. Entonces, en otros países, por ejemplo, la mayor parte de la población, 80%, estudia carreras técnicas, ¿no? O sea, son carreras más prácticas. Y las carreras de universidad, pues, son académicas, ¿no? O sea, de universidad académicas. De hecho, que también se ha perdido porque se ha orientado más a la titulación, ¿verdad? Entonces, la gente estudia más por título que por aprender. Cuando uno debería estudiar, por ejemplo, el tema del posgrado por querer aprender más. Y ahí está todo ese dilema, ¿no? Entonces, yo creo que eso pasa acá. Es mi humilde opinión, André. André o Gus, de ahí me respondes. Porque yo veo que acá es más enséñame qué es lo que tengo que hacer, más me refiero a todas las universidades, ¿ah? Enséñame qué es lo que tengo que hacer para yo repetir, ¿no? Y no es tanto, oye, debatamos, cuestionemos un poquito, lee esto, lee el otro, filosofemos un poco más, porque ahí puede surgir, ¿no? Una nueva idea, una innovación, una estructura, un partir de cero, ¿no? ¿No? Entonces que eso de enseñarme cómo no está mal, ¿no? Pero que lo puede hacer, digamos, una organización encargada para hacer eso, ¿no? Sino de qué nos diferenciamos, ¿verdad? De un instituto, ¿no? Entonces yo creo eso, André, Gus, disculpen por la confianza, de que el colegio debe estar orientado más a la formación. De hecho, hubo una época, yo me acuerdo cuando postulé a la PUC, los exámenes eran pues de 3 horas más o menos, y donde, pucha, era de puro, en esa época existía el razonamiento verbal, matemático. Ahora creo que existe, pero de otra manera, ¿no?
Y pues yo recuerdo que era muy difícil ingresar, ¿no? En cambio ahora se han abierto un sinfín de abanicos para el ingreso, ¿no? Por ejemplo, primeros lugares, deportistas, bachillerato, que no critico, me parece muy bien, pero vayamos al punto. Entonces, ¿qué es lo que busco con un examen de ingreso, ¿no? Donde las preguntas son para alternativas, para marcar, pero luego cuando entra a la universidad, tal vez yo le pregunte, bueno, en este caso ahorita virtual es más difícil, pero en examen en presencial, pues haga preguntas abiertas para razonar, para argumentar y sustentar. Entonces, ¿para qué lo he formado durante 2 o 1 año de pregrado, ¿no? Para marcar y aprender de memoria algunas cosas, y luego en la universidad le pido otra cosa, ¿no? Entonces, eso podría generar pues una diferenciación bastante fuerte, ¿no? En lo que se pide y luego lo que se quiere, ¿no? Eso, o sea, sí, entonces el fondo, creo yo, André, no sé si te he llegado a responder o te he palabreado, es un tema más de formación, yo diría. Porque la otra vez, no sé si con ustedes, no, yo escuchaba memes como trabajo en todo el tema educativo también, desde mi punto de vista, cuando dicen, nos deberían de enseñar la educación financiera en el colegio, ¿no? Entonces lo que pasa es que yo creo que educación financiera es más en casa, ¿no? O sea, los papás explicándoles el valor de las cosas, los hijos se comprenderán mejor que en el colegio. En el colegio, digamos, tú le puedes enseñar números y no sé hasta qué punto te puedan comprender o entender, ¿no? ¿No? El tema oratoria, bueno, yo recuerdo que mi madre me hacía parar, no sé si les pasa eso a ustedes, creo que ahora ha cambiado, ¿no? Pero después de leer algo, yo tenía que pararme delante de ella y exponer. Uf, no se imaginan lo horrible que era. Pero bueno, me ayudó mucho, ¿no? No sé hasta qué punto eso lo deba de profundizar el colegio. En fin. Bueno, son puntos de vista, ¿no? No sé si te llega a responder, André. No he sido tú. Sí, sí, sí he comprendido mucho lo que respondió, profe. Sí, he visto su punto de vista. Gracias. Sí. O sea, digamos que el colegio debe ser un complemento, pero creo yo no tan esencial, ¿no? No sé si me captas, porque por eso digo, o sea, hasta qué punto, si soy autodidacta con mis hijos y tiene 15 años, la edad para postular a un examen de admisión e ingresa, porque otros no lo hacen, ¿no? Porque a veces se elogia, que me parece bien, a un niño o una chica que ingresó a los 13 años en la uni o en tal universidad. Entonces, sí es posible que a cualquier edad uno ingrese, no necesariamente tienes que tener un certificado de colegio. O esto es cliché, o es publicidad, ¿no? ¿Qué es lo que realmente se quiere, ¿no? ¿Te has dado cuenta? En fin, sí, sí. Bueno, yo no sé nada en realidad, pero, pero es para meditar muchas cosas. Bueno, hoy quiero hablarles un poquito sobre la oferta y la demanda, que es una parte teórica, pero interesante para poder comprender, digamos, los manejos. O sea, la base, ¿no? A veces me dicen, ¿por qué enseñas esto en, en ambiental? Pero yo creo que es importante para que se comprenda cómo es el manejo, pues, de una economía, ¿verdad? De una economía que a veces, pues, no se entiende del todo. Bueno, acá tenemos, pues, el tema de la oferta y la demanda. Entonces, la demanda es, como dice algo que se desea. Este concepto ya lo hemos hablado en las primeras clases, ¿no? Deseo es un concepto bastante amplio, ¿no? O sea, no solamente es querer, sino es un impulso, ¿no? Es un impulso que me tiene que frenar algo, porque si no lo tendría, ¿verdad? Sí, lo tendría. Digamos, no sé, el nuevo juguete o el nuevo PlayStation de no sé cuántos. O sea, lo quiero, pero como está en Japón, está en Estados Unidos, pues no lo tengo. Porque si no fuese por eso, lo tendría. ¿Te das cuenta? No, Carlos, te olvidaste.
tus ingresos. Ah, es otra limitación. No, Carlos, también te olvidaste, no solamente tus ingresos, el precio que vale. Ah, por supuesto. Entonces, si no hubiesen limitaciones, yo lo quisiera y lo tendría acá, pero existen limitaciones. A eso se le llama la frontera de producción, la frontera de limitación, la frontera, lo que quieran llamarlo. O sea, es un límite, porque si no todos tendríamos todo. Y no se puede porque existen estos límites. Y yo quiero que comprendan esto porque es muy importante poner límites. O sea, digamos, hay que poner ciertos, digamos, orden, porque si no hay un orden, pues todo se desordena. O sea, es así, ¿no? Por ejemplo, no lo sé, no sé si es verdad, digamos, no me consta, pero tiene algo de lógica. Están pasando, no sé si a ustedes les llegó, aparte del video del ingeniero bailarín, les ha llegado pues hay un video que los del Melgar empezaron a pasar cuando se fueron a jugar su partido allá en Venezuela, ¿verdad? No sé, no sé si lo han visto, pero el parte del video dice pues que hay una cola inmensa de gente o de carros para llenar la gasolina, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque la gasolina es barata ya, estaba, no sé, $1, no sé cuánto. Entonces, al ser muy barata, todo el mundo lo quiere y no lo valora, ¿no? Entonces, y a la vez se desorganiza eso. Al tener el petróleo como un bien propio y pues más o menos, o sea, es escaso, pero yo lo tengo en abundancia, pues lo doy, lo doy, lo doy, lo doy. Y entonces, claro, ¿quién regula eso si lo das así, ¿no? A un precio muy, muy, muy barato, ¿no? Entonces, claro, el valor de eso, de la misma población, pues genera ese desorden, ¿no? No sé si es real, pero si fuese, pues pasa eso, ¿no? Entonces, lo que desea, y esta demanda, pues es necesario que la pueda pagar y esté dentro de mis planes para comprarlo, ¿no? Entonces ya empiezo a poner límites a lo que yo deseo. Eso es una demanda. Estos deseos son las aspiraciones, anhelos ilimitados que la gente tiene por bienes y servicios. Y esto es algo complicadísimo para la economía, poder controlar esto, porque el hombre es ¿cómo decirlo? Es un ser tan subjetivo y tan difícil de predecir que no sabes lo que va a suceder, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que se recomienda en esta época con todo lo que se dice a favor o en contra? Pues se recomienda tener la calma. Pero la gente ya, algunos ya hasta han empezado a vender sus cosas. Entonces, claro, o sea, si tú no te percatas de tu acción y que esa acción genera repercusión, entonces solo piensas en ti y no en el bien común, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Que algunas personas han empezado a tener cierto temor y han empezado a tener unas actitudes muy contrarias a lo que la economía espera, o sea, la economía está en su cauce, ¿no? Y se espera que los hombres se comporten de esa manera, o sea, el agente familia, ¿se acuerdan? Los tres agentes, familia, empresa y Estado. Y en eso hay un desorden, y claro, la economía empieza a desordenarse, y puede haber una cierta fuga. ¿Y esa cierta fuga qué hace? Que empieza a disparar algunos indicadores, ¿no? Que es bueno revisarlos, como el ser humano, ¿no? El ser humano, lo que nosotros ahora por el COVID hacemos, ¿no? Nos medimos la saturación, ese es un indicador. Nos medimos la fiebre, ¿no? La calentura, ese es otro indicador. Testeamos la boca, ese es otro indicador. ¿Se dan cuenta? Entonces, estos indicadores, si alguno está fallando, es que algo está pasando o puede ser un susto. Lo mismo pasa en la economía, ¿no? Si alguno empieza a generar ciertos disturbios, es que algo está pasando o puede ser algo temporal, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos días en la economía? Pues el tipo de cambio ha subido de nuevo, ¿no? La bolsa de valores se ha caído. ¿Y eso es producto de qué? De las especulaciones que se está dando, lamentablemente, lamentablemente. Y la gente se está asustando
y entonces se está teniendo comportamientos que han empezado a distorsionar la economía. Ese es un gran problema. Por eso el famoso meme que tienen los economistas es cuando tú aprendes a usar la palabra depende, ¿no? Eres doctor en economía. Porque claro, es una ciencia, tiene un método, pero siempre surge algo que hace que no siempre se comporte, ¿no? Y hay tantos comentarios, como ustedes han escuchado economistas, pues los economistas te dicen una cosa, luego otra, y va otra, y no sé qué, y porque luego te dicen que aparece esto y el otro, y entonces, claro, o sea, la certeza no es del todo cierta, ¿no? En fin, pero por lo menos se tiene una noción. Y claro, eso es lo interesante del ser humano, ¿no? Que cuando uno modela el comportamiento, pues no siempre, digamos, no siempre responde a lo que se espera, ¿no? O existen otros factores no humanos, ¿no? El caso del COVID, ¿no? Nosotros estábamos con la esperanza de seguir creciendo porque habíamos caído en la época de PPK en la época de PPK y luego Vizcarra caímos en niveles de producción, producto también de la influencia con China, la guerra comercial con Estados Unidos, en fin. Y bueno, algunas políticas internas, ¿no? En la época de PPK, el tema de las minas también. En fin, entonces se esperaba pues que después del gobierno de Vizcarra, pues el siguiente gobierno apuntara a disparar, ¿no? Porque después de una recesión, pues viene un crecimiento, ¿no? Es el ciclo, como les decía, ¿no? Ok, entonces la demanda es la sumatoria o está compuesta por las cantidades demandadas. O sea, una persona es capaz de demandar una cierta cantidad en función a un precio. ¿Entienden? Por ejemplo, ustedes, digamos, si tuvieran 10 luquitas y no sé cómo será ahora, pero en mi época no, costaba 1,50 sol, creo, el salchicono, o 1 sol. Y entonces, ya, digamos 1,50 sol. Entonces tenías 3 luquitas y claro, con 3 luquitas, pues tú eras capaz de comprar 2 salchiconos, ¿verdad? Si tú tenías 3 soles. Si el precio del salchicono sube, pues eres capaz de comprar menos, ¿sí? Y si el precio, ahora está 3,50, Francisco, no me digas. En mi época era 1 sol, 1 sol 50. No sé cómo se llamaba el caballero que está en la mitad. Bueno, los dos en la cafetería de al fondo y el caballerito que está en la mitad, uno más chiquito, uno chatito, moreno, pues ellos dos en mi época también atendían. Y eran pues, se le decía el bulevar antes, ¿no? Estacionamiento abierto, no había esta construcción que ustedes llegaron a conocer. Esas épocas, carambas. Bueno, en fin, entonces yo dependo del precio para desear una cantidad demandada. A eso se refiere. Y el comportamiento de ese deseo, pues será la demanda. Entonces acá tenemos dos conceptos, demanda y cantidad demandada. Como dice acá, es el monto que los consumidores planean comprar durante un periodo dado un precio. Planean comprar. Por eso esto es importante, hecho en planes definidos. ¿Y qué pasa si el precio es más económico? Pues yo planeo comprar más. Y si es más caro, yo planeo comprar menos y punto. Entonces me voy ordenando de esa forma. ¿Sí? ¿Qué cosa determina mis planes de compra? Pues mis planes de compra determinan pues el precio del producto, por supuesto. Los precios relacionados. ¿Qué quiere decir relacionados? Existen bienes que se relacionan con el producto que yo quiero. ¿Mm? Los precios futuros esperados, el ingreso, la población y las preferencias. Disculpen que lo mencione rápido porque más adelante está explicado uno por uno. Entonces, ¿en qué consiste la ley de la demanda? ¿Se acuerdan? O bueno, lo vuelvo a repetir, existe un concepto que se llama ceteris paribus, ¿no? ¿Qué significa este concepto? Lo que pasa es que, como ya mencionamos, en una economía existen muchas variables que influyen en la economía. Y como hay demasiadas variables que influyen en la economía,
Modelar todo eso es complicado. Es complicado. No sé, se me ocurre, ¿no? Ya que Francisco está, y le agradezco, muy atento, yo diría, pues, cu- digamos, ¿qué le atrae a Francisco de la otra persona, ¿no? Entonces, hay muchas variables, puede ser el cabello, sus ojos, sus labios, el físico, su forma de sonreír, su forma de pensar, en fin, existen muchas variables. ¿Cómo modelo eso? Pues es complicado. Entonces, ¿qué hace la economía? Solamente selecciona los que cree que más influye y el resto los mantiene constantes. Eso es lo que quiere decir esto. A esto se le llama el supuesto de ceteris paribus. El resto se mantiene constante, no lo cojo. ¿No? Asumo que está ahí, punto. Y a eso se refiere ceteris paribus. Es un supuesto muy usado en la economía. Entonces, cuanto más alto es el precio de un bien, menor es la cantidad demandada, lo que hablábamos. Sabemos que no solamente la demanda, la cantidad demandada se va a definir por el precio, pero nosotros lo damos como hecho, que solamente el precio influye en la cantidad. Punto, no hay más. ¿Mm? Entonces, existen algunos efectos que genera la ley de la demanda. El efecto sustitución, o sea, el efecto generado por los otros bienes, y el efecto ingreso, el efecto generado cuando las personas tienen más plata o tienen menos plata, ¿no? Por ejemplo, sin estudiar mucho, porque la lógica te lleva a eso, si nosotros ganamos menos dinero después del COVID, la lógica te va a decir que la demanda, lo que yo deseo y lo que tengo planificado va a ser menor. ¿Por qué? Porque tengo menos poder adquisitivo, tengo menos dinero. O al revés, si voy a tener más dinero, pues lo que va a pasar es que todos los productos que yo deseaba, pues los voy a desear más, en mayor cantidad, ¿no? Ese es el efecto ingreso. Entonces, la curva, ¿cómo está expresada la curva de la demanda? Está expresada en la relación entre todos los puntos que hay entre la cantidad demandada de un bien y su precio. Y el resto de variables, ceteris paribus, ya lo hemos dicho. Ceteris paribus, se mantienen constantes. Los planes de demanda enumeran las cantidades demandadas a diferentes precios, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que según los precios yo voy a demandar algo. ¿No les ha pasado que a veces, ¿no? Si tú dices, uy, si las gaseosas están a 5, yo compro tanto, y si están menos, compro un poco más. O sea, ahí está el plan de la demanda, ¿no? Dependiendo del precio, yo decido cuánto voy a comprar. Por ejemplo, a un precio de 1, el precio de las cintas, la cantidad que la gente desearía, porque esto es una sumatoria de un grupo de gente, pues sería de 9 millones de cintas por semana, si el precio estaría a un sol. Y si el precio empieza a subir, hay menos personas que desean ese producto. A un precio 3, habrían 4 millones que desearan ese producto. A un precio 4, habrían 3 millones y así sucesivamente. A mayor precio, pues la gente desea comprar menos. Uno, porque es más caro, ¿no? Y no es que tengan para comprarlo. Y dos, porque tal vez comprarán lo necesario, ¿no? En cambio, cuando es un precio más barato, a veces uno compra de más, ¿verdad? Eso nos ha pasado, ¿no? Que vemos que algo está mucho más cómodo y lo compras, ¿no? Entonces, ¿qué hago aquí? Lo voy a agrandar mejor aquí. Lo que hago es graficar la curva de la demanda. Entonces, cuando yo grafico la curva de la demanda, lo que voy a hacer es mirar la relación de los datos, donde, perdón, a un precio 1, la cantidad demandada será 8, a un precio 2, la cantidad demandada era 6, y así sucesivamente voy juntando todos los puntos. Y después los uno. Esa unión se le va a llamar la demanda. La unión de todos los puntos es llamada la demanda. Un punto es llamada la cantidad demandada.
Esa es la diferencia de estos dos conceptos. Demanda de cintas porque estoy mirando todas las posibles situaciones en distintos precios, cuánto sería la cantidad demandada. En un momento determinado, a un precio de 4, la cantidad demandada sería tanto. O sea, en un momento determinado se habla de cantidad demandada, ¿no? De ver todas las posibles opciones se le llamará demanda. Ahora, cuando se cambia de un punto a otro punto, ¿qué es lo que genera el efecto? ¿Quién genera el efecto de ir a un punto a otro punto? Pues el precio. Al variar el precio de un punto a otro punto de acá, ¿no? La variable independiente, esto genera que esta variable suba o baje dentro de la misma curva, porque el precio afecta a esa curva. Pero ¿qué sucede si quiero generar un efecto en toda la curva? Si quiero que la curva toda, ya sea se vaya a la derecha o hacia la izquierda, ¿no? ¿Qué puede pasar? Entonces acá dice, un cambio de la demanda es cuando cambia cualquier factor distinto al precio. Cualquier otro factor distinto al precio influye en un cambio de demanda, ¿no? Un aumento de la demanda se va a la derecha y una disminución se va a la izquierda. Ahora vamos a ver un ejemplo. ¿Quiénes generan un cambio en la demanda? Pues el precio de los bienes relacionados. Por ejemplo, tenemos los sustitutos y complementos. Los sustitutos son bienes usados en vez de otro bien. Acá hay un típico ejemplo, ¿ya? Un típico ejemplo que yo lo he estudiado desde chiquito, pero ahora me cuestiono mucho si es un buen ejemplo. Pero a mí siempre me enseñaban que el típico ejemplo de los bienes sustitutos era la mantequilla y la margarina, ¿ya? Que si la mantequilla es más cara, la gente va a empezar a usar margarina. Y si la margarina empieza a ser más cara, la gente usará mantequilla. Bueno, como van las cosas, creo que no todos pueden usar mantequilla, ¿no? Porque la mantequilla te cuesta 5 veces o 4 veces más que la margarina, ¿no? No sé hasta qué punto es un buen ejemplo, ¿no? Y lo cuento, digo, porque a veces puede causar, digamos, confusión, ¿no? Porque, claro, lamentablemente muchos libros son de otros países y utilizan ejemplos de otros países, ¿no? Pero, en fin. Entonces, usualmente, pues el sustituto es aquel que te puede reemplazar por satisfacer esa misma necesidad, ¿no? Por ejemplo, si quiero tomar una botella de agua o una botella de gaseosa, ¿no? Cualquiera de los dos, en un momento determinado, termina siendo sustituto. Entonces, o no hay agua, o el agua está más cara, pues me tomo una botella de gaseosa o viceversa, ¿no? Y los bienes complementarios, pues son aquellos que necesariamente hay que venderlos juntos, o sea, o usualmente van a la par, ¿verdad? Usualmente van a la par, ¿no? Por ejemplo, antiguamente, en un lado de un libro de historia leía pues que se vendía el zapato izquierdo y aparte se vendía el zapato derecho. Entonces, claro, si te quieres comprar un zapato izquierdo, tienes que comprar el derecho, ¿no? Pero antiguamente era así, hoy te lo venden como los dos un solo producto, ¿verdad? Otro ejemplo es el famoso ejemplo del tornillo y la tuerca, ¿no? Cuando compras tornillo, usualmente tienes que comprar tuerca, porque ambos trabajan en conjunto, aunque puedes comprarlo por separado, pero usualmente por eso digo, ¿no? Trayendo un ejemplo más actual, pues es lo que está pasando también em, con los celulares. No sé si han visto, pues están vendiendo celulares y aparte, están vendiendo el cargador, ¿no? Entonces, oye, necesitas el cargador para usar el celular, ¿no? O al revés. En fin, por un lado es entendible cuando la gente, digamos, está renovando el celular, pues ya tiene el cargador del anterior, digamos, ¿no? Pero bueno, en fin, esto es un cambio, ¿no? Creo que Samsung, no estoy seguro quién está haciendo esto, pero sí, interrúmpame, alguien prendió la cámara, el micro, creo. Interrumpan nomás. Mm. Bueno, pero no sé si Samsung o iPhone, pero o Huawei, en fin.
Más adelante va a pasar eso, como yo no sabía, cuando, por los que tienen Play deben saber, ¿no? Cuando compras un PlayStation, luego me dijeron, Carlos, o sea, sí o sí tienes que comprar una memoria externa. O sea, no puedes tener un Play sin memoria externa. O sea, y claro, a los 2 meses me di cuenta que era tan cierto eso que había que buscar una memoria grande, ¿no? En fin, esos son los bienes complementarios. Y es lógico, a mayor venta de PlayStation, lo más probable es que las ventas del cargador o del celular, no, perdón, del cargador o de la memoria externa también suba. O sea, hay un efecto. En el caso de complementos, los efectos son directos. Si uno sube, el otro sube. En cambio, en el caso de los sustitutos es inverso. Si el otro sube, yo caigo. Si el otro baja, yo subo. Una de dos. ¿Mm? Es así. Bien. Los precios futuros esperados, justo lo que estamos hablando, ¿no? Las expectativas, ¿no? Entonces la gente especula demasiado, demasiado y a veces se deja llevar por lo que dicen. Y entonces eso genera, boom, una bomba tremenda. De hecho, tumbarse un banco es lo más fácil, ¿ya? Pero a la vez, digamos, o sea, es peligroso, ¿no? O sea, ¿por qué? O sea, hace tiempo sucedió algo así, ¿no? Tú agarras y lanzas la volada de que el banco va a quebrar, ¿no? Y a eso le sustentas muchas noticias falsas y no sé qué más, y la gente en el banco específico va corriendo a sacar su dinero. El problema es que el banco no tiene tu dinero, solo una parte, 10%, no más. Y entonces, ¿qué va a suceder? O un poquito más, ¿no? O sea, vienen las primeras personas y le va a dar el dinero. Vienen las siguientes personas y no tiene con qué, porque el dinero de las otras personas está distribuido entre otras, ya sea actividades económicas o entre otras personas. Y se genera un círculo, una bola de nieve terrible, que lo más sensato es, a ver, señores, calma, ¿para qué quieres tu dinero? Es tu dinero, yo lo sé, pero a ver, con calma, porque si lo sacas ahora vas a generar una desestabilidad. Pero Carlos, ¿me pertenece mi dinero? Sí, lo sé, pero también hay que ser conscientes que tú sabes que cuando tú prestas dinero, o sea, tú inviertes o das ahorro en tu banco, pues ese dinero está en otro lado, ¿no? Entonces, claro, esas especulaciones hacen mucho daño, ¿no? Y a veces son las que tumban la economía. Eh, En el tema de los precios también, ¿no? A veces uno agarra y dice, uy, la carne. Lo que pasó mucho con el tema del COVID, ¿no? La gente empezó a especular que ciertos productos iban a escasearse, ¿verdad? Entonces eso hacía que los precios subieran, ¿no? Todo el tema, pues, que se habló y se bromeó y se tomó como anécdota con el tema de los papel higiénicos, ¿verdad? Que también hubo una gran demanda, si bien no se elevó los precios abismalmente porque había oferta, pues en un momento llegó a escasear, porque digamos, todos los inventarios se empezaron a vender, ¿no? O sea, en un momento es que se escaseó, ¿no? Entonces, eso también genera un cambio en la demanda, ¿no? ¿Qué pasa si piensan, si se espera que el precio de un bien aumenta en el futuro? La gente va a comprar ahora. Oye, se va a encarecer. Como se va a encarecer, tengo que comprar ahora. ¿Es ahora o nunca? Ahora, esta frase tiene algo de cierto. A largo plazo, siempre las cosas se encarecen. Y es un término de inflación. Eso es cierto, ¿no? Pero no de manera inmediata, no de manera así abrupta, ¿no? Si se especula eso, pues, digamos, esto genera una... Con esto no estoy diciendo que en algún momento, si se sabe de algo que va a pasar, pues sucederá, ¿no? Eso es otra cosa, a que uno especule, ¿no? Uno crea que, ¿se dan cuenta? Como también el tema, por ejemplo, del sector construcción, el sector inmobiliaria, ¿no? Es interesante porque se esperaba que los precios bajen y bajaron, pero no tanto como se esperaba. Entonces la gente compraba menos porque pensaba que iban a, digamos, que se iba a bajar, ¿verdad? Que se iba a bajar. Entonces, bueno, ciertas circunstancias, ¿no? En el caso nuestro, pues por el tema del COVID y todo esto, ¿no?
Bueno, el ingreso. Esto es una cosa mucho más sencilla, ¿no? Lo hemos mencionado hace un rato. Si tengo plata, pues voy a demandar más cosas, ¿verdad? Y si tengo menos plata, voy a demandar menos cosas. Entonces, según la cantidad de dinero que yo voy a tener o voy a recibir en mi sueldo, pues también eso va a generar un aumento en la demanda, ¿no? En lo que yo deseo, en lo que la gente desea, ¿verdad? Pero la acción de las personas en algunos bienes no es lo mismo. Y aquí tenemos dos conceptos, bienes normales y bienes inferiores. Bienes normales y bienes inferiores. Por ejemplo, en el sector educativo, ciertos colegios o institutos se puede considerar inferior. ¿Por qué? Porque cuando las personas empiezan a tener más ingresos, ¿no? Imagínense, yo gano X cantidad, le pongo a mi hijo a un colegio, pero en eso mejoro mi posición, tengo más ingresos, tengo mayor posibilidad de pagarle otro colegio, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Retiro a mi hijo de ese colegio para llevarlo a otro colegio. Entonces, ese colegio en ese momento termina siendo un bien inferior y el otro colegio termina siendo un bien normal. La demanda aumenta cuando aumenta el ingreso. En cambio, el otro, pues la demanda disminuye conforme aumenta el ingreso. ¿Se dan cuenta? Un ejemplo en mi época era los famosos CD, las películas de CDs, ¿no? Las películas de CDs. Pues en mi época yo recuerdo que cuando la gente empezaba a tener más dinero, ¿no? Los jóvenes, digamos, como nosotros, o como ustedes, pagaban pues su película 3 lucas, 2 chinas, ¿no? Y con la oferta, en fin. Pero era el CD común, ¿no? Ahora creo que perdón, el DVD pues se lo venden así, ¿no? Más o menos. Pero bueno, era un boom, era un boom. En Arequipa se compraba películas que daba miedo. Y recuerdo pues que cuando la gente ya empezaba a tener plata, pues se ponía su cable, se ponía otras cosas, ¿no? O empezaba a alquilar películas, les hablo hace tiempo. Cuando también en Lima pues existía Blockbuster, ¿no? Que luego quebró. Entonces tenía más plata, dejas, el bien inferior sería el CD pirata y el bien normal serían pues todos los recursos que te ofrecen, ¿no? Hoy pues la gente ya tiene Disney Plus, Amazon, tienen Apple no sé qué, tienen en fin, Disney Plus. sí, Disney, Netflix, en fin, ¿no? Una infinidad de cosas ahora, ¿no? Y de hecho ahora tú preguntas, carambas, acá, ¿cómo lo defino? Porque hasta entre comillas te termina siendo más barato tener una aplicación de streaming que otra, ¿no? ¿No? Ya van cambiando las cosas, ¿no? Se dan cuenta, ya van cambiando, es interesantísimo. Pero bueno, igual pasa con muchos productos, ¿no? Digamos, un celular, ¿no? Tú tienes una platita, ganas una platita y te compras un tipo de celular. Luego ya tienes más plata o ya trabajas y todo eso y entonces tienes capacidad para comprar otro celular, ¿no? Ese otro celular termina siendo un bien normal y el que dejas de usar termina siendo un bien inferior, ¿no? Entonces, claro, si la gente, imagínate, yo vendo este celular que es más sencillo, más cómodo, en un país donde ese país está teniendo mayores ingresos, lo más probable es que muy poca gente me compre. Entonces no conviene. Es así que, en función a los ingresos, muchas empresas destinan productos, ¿no? Destinan productos en ciertos lugares, ¿no? Destinan productos porque, digamos, saben que hay una cierta demanda. Carros lujosos, caros, por ejemplo, rara vez se verá en un mercado como el peruano, ¿no? ¿Por qué? Porque el ingreso, por más que haya gente millonaria en nuestro país, el promedio es muy bajo, no es atrayente. Nosotros en promedio tenemos 5.000, 6.000 euros al año, pero hay otros países, el ingreso per cápita es más o menos 40, 50.000 euros. Es abismal. Claro que los costos son mayores allá, pero igual son más productivos, ¿no? Mm, Para cerrar con este ejemplo, pues tengo el ejemplo de Cola Real.
Y lo cuento porque también quiero que sean objetivos, ¿no? En algunos libros ustedes leerán, pues, libros peruanos o ejemplos peruanos que, por ejemplo, la consideran a Coca-Cola como un bien normal y la cola real como un bien inferior, ¿no? Yo ahí discrepo un poco porque yo creo que más que bienes, eso, más que bien inferior y normal, eso es más que gustos, pero bueno. Según este ejemplo, claro, tú cuando estás un poco aguja, te compras pues tu cola real, ¿no? Si quieres una gaseosa. Y luego cuando ya tienes un poquito más de ingresos, pues te compras tu Coca-Cola porque, digamos, es un producto más caro y tienes mayor capacidad, ¿no? Yo diría que discrepo con este ejemplo porque yo creo que el cola real tiene un nicho y tiene un segmento, ¿no? Y Coca-Cola también, punto, ¿no? O sea, son atacan dos mercados distintos y ya está. Que sí, a veces Cola Real le gana a Coca-Cola por el precio, pues sí, pero eso no quiere decir que no lo consideraría un bien inferior, ¿no? Pero en fin, en algún momento lo van a leer por ahí si en caso investigan un poco más, ¿no? Bueno, el tema de trago también, ¿no? Por ejemplo, pues un guacho, una cosa así, un roncito, ¿no? Un Cartavio, que puede ser rico para algunos, pero si tienes un poquito de plata, terminas comprándote un ron, pues, súper mejor, ¿no? Y un, ¿cómo se llama? O un whisky, todas estas cosas, ¿no? Entonces, ¿no? O sea, ese es un bien, yo creo que ahí sí hay un gran ejemplo, ¿no? Bien Pero a normal e veces hay el inferior. dilema, profe, Sí, dale. cantidad, calidad. Pero a veces hay el dilema cantidad o calidad. Sí, claro. Eh, a veces uno agarra y dice, oye, tenemos más plata, pero podemos comprar más cosas, ¿verdad? ¿No? Creo que por ahí te referías, Andrés. O- Claro, o sea, puedes comprar más cartavios que son más económicos o Ujú, menos tragos que son un poquito más caros. ujú. Sí, está muy buena tu apreciación. Y justo iba a eso con el tema de cola real, ¿no? Ahí hay un tema más de cultura, ¿verdad? O sea, hay gente que gana mucha plata, ¿no? Digamos, eso no significa que va a gastar su dinero comprándose rones de 200 lucas, 300 lucas, ¿no? Un ron te equivale 10 botellas, ¿no? Entonces, es un tema cultural también, sí, efectivamente. Por eso me gusta cuestionar esto, ¿te das cuenta? O sea, porque a veces la teoría, digamos, poco nos engaña, ¿no? Nos engaña con lo que realmente es las cosas. Muy bien, André. Bueno, el tema de la población, ¿no? Si la población es mayor, entonces, de seguro, la población al ser mayor, lo que va a pasar es, o sea, al tener mayor población, pues es muy probable que haya mayor demanda, ¿no? Eso va a depender del producto, por supuesto, pero es muy probable. Por ejemplo, si yo soy un productor de arroz y hay mayor población y en mi país se consume arroz, pues entonces va a haber mayor consumo de arroz, ¿no? ¿Sí? Si hay mayor, por ejemplo, el tema de edades, ¿no? A futuro, y esto lo vamos a ver a inicios de la segunda fase, el tema de la población, se prevé que va a haber mayor población adulta en nuestro país. La pregunta es, por el lado de los negocios, pues es un nicho de mercado. ¿Qué cosa se ofrece o se puede ofrecer a, a la gente adulta? ¿No? ¿Qué se podría ofrecer? Porque si se han dado cuenta, salvo el seguro en su momento, pues hay muchos servicios, hay pocos servicios para la gente de la tercera edad. Pero más adelante, una gran masa será de tercera edad, ¿no? Entonces ahí sí, digamos, es interesante pues el tema del nicho, ¿no? Y de nuevo, lo que aportó André, ¿no? El tema cultural, pues es bastante importante, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no existen asilos privados, digamos? O sea, como negocio en nuestro país, ¿no? Y en otros sí, ¿no? En otros sí es muy común, es frecuente, ¿no? Y hay un tema cultural, ¿no? O sea, que independientemente si quiero o no a la persona de la tercera edad de mi familia, pues la tengo en casa, o sea, fuera si la quiero o no, o sea, maltratada o no, que eso también da pena, pero la tengo en casa, o sea, ahí la tienen, por intereses o no sé qué, pero la tienen, ¿te das cuenta? Es un tema muy cultural, muy fuerte.
En cambio, en otros países, pues la misma persona de tercera edad dice, bueno, me jubilé, adiós, muchas gracias, ya pagué acá donde voy a vivir y se va. O sea, ¿no? Entonces es distinto, ¿no? Es distinto, ¿no? En fin, ya discutiremos un poquito, ¿no? De cómo es la población y eso afecta también, porque la población, digamos, es parte, ¿no? del medio ambiente, ¿no? Una cosa, las cosas más importantes. Bueno, el tema de las preferencias, ¿no? Actitudes ante bienes y servicios, ¿no? El tema de moda, si me gusta o no, ahora pues el ver que la gente hace sus TikTok, ¿no? Con el baile, como bromeábamos con Francisco, en fin. Entonces, el TikTok, por ejemplo, aumenta la demanda porque está de moda, ¿verdad? O sea, es algo, digamos, este, donde no sé si se cumpla, pues que es un ingreso, porque tengo mayores ingresos, ¿no? Descargo el TikTok, o se espera que el precio suba, ¿no? O sea, simplemente aquí, pues el tema de preferencias, ¿no? O los que utilizan, ¿cómo se llaman esto? Tinder, ¿no? Utilizan ¿cómo se llama esta última aplicación que está de moda? Fans, ¿no? O sea, ya, preferencias, ¿no? En fin, o sea, ahí ya la gente pues se mueve por moda, ¿no? Empiezan a descargar y todo eso. Pero Sí, genera dígame. ingresos, profe. Bueno, claro, sí, algunos dicen que eso genera ingresos, ¿no? Sí, ahí es un tema, ¿no? La pregunta es si es ético o no. En fin, bueno, es un tema interesante que discutir. Y que cómo, digamos, los medios digitales generan. O sea, acá de hecho, se crea otra duda, ¿no? Les lanzo otra inquietud, ¿no? Tú agarras y dices, entonces, ¿qué hago? ¿Debería de estudiar algo? O bueno, ¿cuál es mi finalidad? ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es mi finalidad? ¿Qué quiero trascender en la sociedad? O sea, ¿de qué manera quiero trascender? O simplemente, pues, hago algunas cosas donde yo puedo generar dinero, ¿no? Digamos, no siendo haciendo showman, en la televisión o digamos, esto, ¿no? De los fans y generas plata, pues, haciendo tus videos, en fin, o sea, generas dinero. ¿Cuál es la finalidad? ¿Generar dinero realmente? ¿No? Sin juzgar a la otra persona, por supuesto, ¿no? Que, o sea, cada uno tiene una finalidad en la vida, ¿no? ¿Se dan cuenta? Bueno, el tema de ser futbolista también, que tampoco no está mal, ¿no? Pero igual yo critico a los futbolistas porque digamos, nosotros tenemos otros deportes, o sea, no está mal, con esto no digo que hay que quitarle a los futbolistas, ¿no? Pero tenemos otros deportes, tantos deportes en nuestro país, que podríamos explotarlos y que pues no lo hacemos. El vóley, por ejemplo, ¿por qué no exportamos jugadoras de vóley, ¿no? ¿Por qué no promocionamos como en su momento hemos estado haciendo con los jugadores de fútbol, ¿no? Y bueno, lamentablemente también de manera interna, el vóley pues cuando debería haberse ido hacia arriba, pues está así, ¿no? Tambaleando, ¿no? Bueno, ahí hay temas de corrupción, sí, sí, el tema, ¿no? Yo recuerdo cuando trataba de desarrollar el rugby en Arequipa, no había canchas, o sea, no había dónde entrenar, entrenábamos en los parques. Les cuento que cuando empezábamos a entrenar ni siquiera teníamos balones y utilizábamos los bidones de agua, esos bidones de agua de 20 litros, ya con eso practicábamos los pases y cogíamos, ¿no? Y con las pelotas de básquet, ¿no? Porque no teníamos balones, porque no había acá, ¿no? En fin, todo un poquito karate, taekwondo, somos muy buenos. El frontón, por ejemplo, que es un deporte creado en nuestro país y que lo juegan unos 3 4 países, creo que Colombia, Brasil, estoy seguro, y no recuerdo quién más. ¿No? O sea, ¿por qué no potenciar estas cosas? En fin, bueno, pero es para meditarlo, ¿no? Ah, papá. Ok, entonces, ¿qué pasa con los cambios? Entonces acá sí es interesante agarrar y hacer una grafiquita, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con los cambios? Entonces, si yo hablo de cantidad demandada, ¿ya? Le vamos a poner
de nomenclatura Q, lo que va a suceder es que se generan cambios a raíz de ¿quién? Del precio. El precio es quien lo mueve a la cantidad demandada dentro de una demanda. Acuérdense que toda la curva es la demanda. ¿Y quién genera los cambios de la demanda? Pues justo lo que ahorita estamos viendo, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Entonces acá te dice, ¿no? La cantidad demandada disminuye si el precio sube. La cantidad aumenta si el precio baja. ¿Mm? ¿Y qué pasa con los cambios en la demanda? En la misma demanda. Los cambios en la demanda. En la misma demanda. Cambios en la demanda. Entonces, ahí lo que hemos leído, ceteris paribus, el resto de cosas, ¿no? El precio se mantiene constante, pero lo que cambia la demanda será, como dice aquí, el precio de sustitutos, el precio de complementarios, el ingreso, la población y el precio a futuro. Entonces, ¿quién genera un cambio en la demanda? El precio. ¿Quién genera un cambio? Perdón. ¿Quién genera un cambio en la cantidad demandada? El precio. ¿Quién genera, vamos a ponerlo de un color, y quién genera un cambio en la demanda? Pues el resto de variables o factores. ¿Sí? Explicado esto, pues en el lado de la oferta es lo mismo, solamente que al revés. O sea, digamos, los conceptos son los mismos, pero el comportamiento es al revés. Bueno. Entonces vamos aquí, esto lo voy a agrandar para comprenderlo mejor, ¿no? Entonces tengo un cambio, quiero expresar un cambio en la cantidad demandada. Entonces, un cambio en la cantidad demandada, pues va a ser dado por el precio. Si el precio baja, la cantidad demandada, ¿no? Si el precio baja, precio baja, la cantidad demandada aumenta. Y acá tenemos un aumento en la cantidad demandada. ¿Qué pasa si aumentan los ingresos? Pues si aumentan los ingresos, pues lo que pasa es que aumenta la demanda, ¿no? La curva se va hacia la derecha. ¿Qué pasa? Ay, caramba. ¿Qué pasa si aumenta el precio? El precio lo que hace es que la cantidad demandada disminuya, ¿no? ¿Y qué pasa si, por ejemplo, reduce el ingreso, tengo menos plata? Pues la reducción del ingreso hace que la curva de la demanda se contraiga. Y esos son los movimientos. Entonces, todo lo que me lleve, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo esto mejor en azul para coincidir con las curvas, ¿no? Y este de acá, para coincidir con las curvas, es en rojo. Vamos a ponerlo así. Ya está. Entonces, ¿qué quiere decir? Un cambio de la cantidad demandada dentro de una curva se da dada por el precio. Y un cambio de la curva, o sea, de la demanda, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, va a estar dada por cualquiera de estos factores. Cualquiera de otros factores. Ahora vayamos a la oferta, ¿no? La oferta tiene el mismo comportamiento, solamente que, dado su concepto, te dice qué es lo que una empresa ofrece, ya sea un bien o servicio. Y esta va a depender de los recursos que tiene. No se olviden, factores productivos, trabajo, recursos naturales, capital y conocimiento. En función a estos factores productivos, ¿no? La empresa va a ofrecerlo, ¿sí? Puede obtener un beneficio, va a buscar un beneficio para producirlo y, de nuevo, ha hecho un plan definitivo para producirlo y venderlo, ¿no? Interesante es esto. Hace un plan productivo para producirlo y venderlo, ¿sí? Bueno, la cantidad ofrecida, así como la cantidad demandada, la cantidad ofrecida es la cantidad que los productores planean vender durante un periodo, pero a un determinado precio. O sea, yo agarro y digo, a ver, si el precio es así, produciré y ofreceré así. Si el precio es así,
produciré y ofreceré de esta manera. Entonces, en función al precio, yo me organizo para producir. ¿Mm? ¿Qué determinan los planes de la venta? Pues el precio. Sí, dependiendo del precio, yo voy a agarrar y voy a producirlo de una manera, ¿no? El precio de los recursos usados para producir un bien. ¿Eso qué quiere decir? Los factores productivos, ¿no? Si los factores productivos son más caros, pues claro, para producirlo me va a costar más. Si son más baratos, voy a poder producirlo más. Los precios de los bienes relacionados, igual, sustituto y complementario. Los precios de futuros esperados, mismo concepto que ya hemos visto. El número de oferentes, o sea, la cantidad de empresas que van a ofrecer. No es lo mismo que yo esté solo ofreciendo un producto a que tenga varios ofreciendo productos. Y la tecnología, ¿no? Si tengo una mejor o mayor tecnología, pues mi cantidad ofrecida va a estar mejor, ¿no? Entonces la ley de la oferta me dice, mientras otras cosas permanecen constantes, ceteris paribus, cuanto más alto es el precio de un bien, mayor es la cantidad ofrecida. ¿Y esto por qué? Porque claro, este es un estímulo. ¿Se acuerdan de los incentivos, de los principios? Pues si yo sé, ¿no?, que el precio del bien que voy a trabajar va a estar más caro, entonces lo que voy a hacer es producir más, porque voy a tener dinero para producir. ¿Se dan cuenta? Si no, lo que va a pasar es que, digamos, voy a producir menos, porque no tengo con qué dinero producir. Entonces va a depender mucho con cuánto dinero o cuánto estoy dispuesto a cobrar para ver qué cantidad voy a producirlo. ¿Sí? Bien. La curva de oferta y el plan de oferta. La curva de oferta, con la misma lógica que la curva de la demanda, muestra la relación, pero esta vez de la cantidad que uno va a ofrecer con su precio. Y el resto se mantiene constante, ceteris paribus. Los planes se enumeran según el precio. Entonces, si tengo este precio, ofreceré tanto. Si tengo este otro precio, tanto. Entonces, yo muestro toda la cantidad que voy a ofrecer según el precio, sin considerar el resto, ¿no? El resto es ceteris paribus. ¿Se dan cuenta? Entonces, acá tenemos un ejemplo. A un precio de 1, la cantidad será 0. A un precio de 2, la cantidad será 3. A un precio de 3, la cantidad será 4. Entonces, como podemos ver, a mayor precio voy a tener mayor capacidad de producción, ¿no?, de producir. Esta es una de las razones por las cuales, digamos, la inflación es una herramienta dentro de la economía, ¿no? La inflación empuja a que el precio se eleve un poco más y así estimula a que el productor produzca más. Y si el productor produce más, va a requerir factores productivos. Y al requerir factores productivos va a contratar mano de obra. Y al contratar mano de obra, pues lo que va a suceder es generar empleo y se vuelve un círculo, ¿no?, entre todos estos flujos, ¿no?, de dinero. Bien, entonces acá podemos apreciar la gráfica, ¿no? Poniendo todos los puntos, 0 a un precio 1, pues producís 0, porque es muy poco, y a medida que el precio va aumentando, voy generando mayor productividad. Y esto va a estar expresado en una curva que será la oferta. ¿Cuenta? Que será la oferta. Bien. Entonces, un cambio en la oferta, ¿no?, es un cambio cualquiera, de cualquier factor, distinto al precio, en la oferta. Cuando cambia el precio, es un cambio en la cantidad ofertada, que es distinto. Un aumento de oferta ocasiona que la curva se desplace hacia la derecha, y un aumento o una disminución de la curva se desplace hacia la izquierda, ¿no? Bien, entonces, tenemos precio de los recursos productivos. ¿Qué sucede si, por ejemplo, yo tengo un restaurante
Y para producir los platos de comida, los insumos, el gas, la luz, ¿no? Todas estas cosas empieza a ser más caro. Como empiezan a ser más caro, ¿qué voy a hacer? Pues mi producto va a terminar siendo más caro. Difícil de... ¿Qué pasa con los precios de los bienes relacionados? Por ejemplo, los sustitutos, ¿no? Si mi competencia, que es un producto sustituto, ya lo va a vender más barato, pues entonces yo, digamos, tendré que producir menos, porque ellos, o mejor dicho, tendré que tratar de producir más, porque ellos van a venderlo menos. Van a producir menos porque son un precio mucho más barato. Entonces tengo que ver de qué manera me va a convenir o no lo que están haciendo los otros, ¿no? Igual pasa con los complementarios, y acá es directo, ¿no? Si ellos producen más, yo tendré que producir más, o sea, necesariamente, ¿no? Me va a empujar a producir, ¿no? En el caso de los precios futuros, ¿no? Si se espera que a futuro el precio sea más barato, ¿no? Entonces hoy tengo que producir menos, o mejor dicho, hoy produzco más porque después voy a producir menos, bueno, porque después me van a demandar menos, ¿no? Esto del número de oferentes, pues decíamos, ¿no? Si, si estoy solo, si soy un oferente, pues bonito, porque le puedo ofrecer todo lo que yo produzco a todos los demandantes. Pero si lo comparto, entonces yo ataco un segmento, eso se dice, ¿no? Solamente voy hacia un sector. Y con la tecnología, igual. Yo recuerdo cuando trabajaba para una empresa y me iba a visitar a los tejedores. Había un tejedor artesanal donde yo lo veía pues haciendo sus telares, ¿no? Y no me recuerdo más o menos cómo era su ratio, pero digamos que producía 2 o 3 telares al día, ¿no? Al día, ¿no? En su telar de manual, ¿no? Y luego iba a visitar a otra empresa donde tenía pues un telar en maquinón, así con memoria y todo eso, y pues te producía 20 telares a la hora, ¿no? O sea, 20, 30 telares en una hora, ¿no? Entonces, claro, si uno tiene mejor tecnología, la oferta va a ser mayor, ¿no? Esta empresa tenía esta máquina y ofrecía más, ¿verdad? Entonces, de nuevo, lo mismo que acá, ¿no? Lo que habíamos hecho, pero al revés, ¿no? La cantidad ofrecida va a cambiar en función al precio, ¿sí? Entonces, la cantidad ofrecida de cintas disminuye si el precio de cintas baja y aumenta si el precio de cintas sube. ¿Y qué pasa con la oferta? La oferta cambia, disminuye, perdón, si el precio de un recurso utilizado sube, ¿no? Es más caro, se vuelve más caro, pues disminuye. El número de productores de cinta aumentan, tengo más competencia, tengo que producir menos, ¿verdad? El precio de un sustituto de la producción sube, ¿no? O sea, los otros empiezan a vender más, entonces yo tengo que producir menos. Esto, sustituto, entraría mucho con esto de los productores, ¿no? De manera indirecta. El precio de un complemento de la producción baja, entonces yo también bajo, ¿no? Y se espera que el precio de una cinta suba en el futuro, entonces hoy produzco menos, porque hoy me van a pedir menos. Y todo lo contrario es después, ¿no? Si aumenta. Entonces, esto es lo que yo les decía, ¿no? Esto de un cambio en las curvas, ¿no? Tengo la curva de la oferta. La curva de la oferta representa todos los puntos de cantidad ofrecida con el precio. Si el precio sube, yo como productor voy a querer producir más porque tengo más recursos, ¿verdad? Aumenta la cantidad ofrecida. ¿Y qué pasa si, digamos, hay mayor población o estoy solo, soy el único oferente, pues ofertante, pues yo puedo hacer que la oferta se desplace hacia la derecha. O qué pasa si el precio baja, pues voy a producir menos porque no tengo de dónde producir más, porque no hay ingresos, porque no hay dinero, ¿no? Y por otro lado, también puedo disminuir la oferta si en caso hay menos población, hay más productores que hacen lo mismo que yo, entonces yo voy a producir menos. Bien. Pues no sé si hasta aquí tiene alguna consulta. Pero ya estoy a tiempo, ¿no? Unos 5 minutitos antes, sí. Para el break. Está bien, sí, sí.
Perdonen, ¿quién levantó la mano? Sí, Rolardi, sí, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Sí, ¿Cómo consulta. está, profesor? Muy bonito su tema. ¿Y, y qué se diría respecto al punto de equilibrio? Creo que es importante Sí, entre oferta claro, y demanda. sí, claro, sí. Solo que por razones de tiempo, eso lo quiero dejar. Gracias mucho, Ah, Rolardi. ya, ok, Justo ya, ok. pasando esto, justo acá está el equilibrio de mercado, ¿no? Que acá ya hay toda una discusión también sobre si efectivamente es equilibrio, si estamos en mercado, en fin. Entonces, en estos 5 minutitos u 8 que quedan, difícil de hablarlo, pero efectivamente, ¿no? La unión digamos, el hecho de que la oferta eh, se enfrente a la demanda, pues nos va a llevar a un punto que se va a llamar equilibrio, ¿no? Y se supone que nosotros vivimos en equilibrio. Eso es utópico, o sea, eso no es del todo cierto. No hay no hay un equilibrio puro, me dejo entender. ¿Por qué? Porque hay intervención de impuestos, hay intervención del Estado, en fin, existen muchos otros factores, ¿sí? Entonces, que alteran el equilibrio. Pero bien, muchas gracias, Rilarli, por la pregunta. Perfecto. Bueno, pues. Bueno, chicos, nada, los dejamos aquí. Igual, si tienen alguna consulta, pues me escriben.